Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos jueves 5 de julio del 2018 y tenemos un tiempo devocional nuevo. Es importante que como cristianos tengamos una vida de comunión con Dios, una vida devocional en la cual conversemos con Dios a través de la oración, pero también podamos recibir lo que Dios quiere hablarnos día a día, y esto se logra al meditar las Sagradas Escrituras, al tomarse el tiempo de poder leerlas y escuchar lo que Dios tiene para cada uno. Así que estos tiempos devocionales espero que sean de bendición para tu vida, este tiempo en el cual vas a recibir la palabra. Dispón tu corazón, dispón todo tu ser, conéctate con Dios de tal manera que el Espíritu Santo pueda ministrarte en este tiempo. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que a través de su Santo Espíritu pueda ayudarnos durante todo este tiempo. Amado Padre Celestial, nos acercamos en el poderoso nombre de Jesús para agradecerte por tu bondad infinita, por tu fidelidad. Señor, queremos darte las gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Eterno Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que toda barrera que hay en la mente y en los corazones sea removida en el nombre de Jesús. Que toda dureza del corazón, Señor, sea, Señor, doblegada. Padre, pon un corazón de carne, quita el corazón de piedra, eterno Dios, y pon un corazón de carne. Señor, pon nuestra sensibilidad hacia ti, que nuestros sentidos estén enfocados, Dios mío, a poder recibir y percibir lo que estás hablando, eterno Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Eterno Dios, habla a los corazones, Dios mío, prepara a los corazones que están escuchando este episodio devocional, Padre, y motívalos a que no solamente sean oidores, sino también hacedores. Padre de la gloria, necesitamos más hacedores en estos días porque, Señor, la maldad se incrementa. Señor, recibimos muchos ataques del enemigo. Señor, el mundo espiritual está activamente operando en nuestra contra. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y ayuda a cada uno de tus hijos que está escuchando este episodio. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a meditar la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en 1 de Corintios capítulo 2. Vamos a ir del versículo 12 al 15. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender porque tiene que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Muy bien, acabamos de meditar la palabra del Señor, acabamos de leerla y vamos a meditar en ella. Dice en primer lugar que no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Es el espíritu que gobierna sobre los hijos de desobediencia, ese espíritu que está en los aires, el príncipe de la potestad de los aires. Es Satanás mismo que está gobernando este mundo. Recuerda que cuando Jesús vino a esta tierra, el Señor tuvo que enfrentarlo. Cuando pasó los 40 días de ayuno y oración que el Señor estuvo en el desierto, el Señor tuvo que enfrentarlo y tuvo que vencerlo. El enemigo le puso 3 tentaciones, lo tentó con comida, con alimento, lo tentó con fama, porque él le dijo que el enemigo lo llevó a un lugar alto para que él se arroje de ahí, para que se arroje Jesús. Y sin embargo Jesús lo venció con la palabra. Y en tercer lugar, también le dijo, lo tentó con el poder. Le dijo que si solamente se humillaba ante el enemigo, el diablo le iba a dar los gobiernos, le iba a devolver todo lo que el hombre en un comienzo le había entregado. Pero sabemos también
que Cristo venció a través de la palabra. Y este espíritu que gobierna en este mundo tiene cautivas las mentes, tiene cautivos los corazones, de tal manera que muchos aborrecedores de Dios son. Muchas personas no aman a Dios, sino al contrario, aman a este mundo y aborrecen a Dios. Ahora, el espíritu que Dios ha puesto sobre sus hijos es el espíritu que proviene de Dios, como lo acabamos de leer en el versículo 2, es el Espíritu Santo. Y este espíritu nos va a dar entendimiento de las cosas que Dios nos ha dado. Este espíritu de Dios nos va a dar entendimiento de todo lo que Dios nos ha provisto. Esto quiere decir a través de su palabra, la revelación de su palabra, lo que Dios también nos va a manifestar a través de la revelación del plan de salvación en Cristo Jesús. Ahora, es importante tener en cuenta que nosotros no hablamos con palabras aprendidas de sabiduría humana. Toda persona que está buscando el reino de Dios va a hablar siempre con la palabra de Dios, y siempre cuando tú vayas a la iglesia, siempre cuando estés recibiendo un consejo de tu pastor, de tu líder, siempre vas a escuchar la palabra de Dios en su boca. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, no nos movemos según la sabiduría humana. No tenemos un manual, no usamos los libros o el conocimiento de la ciencia que este mundo utiliza. Ahora, si bien es cierto, es importante notar los grandes cambios y el apoyo que hemos recibido, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios ha recibido a través de los avances de la ciencia, pero también entendemos que no es el único método, no es el método principal que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, utilizamos. Para nosotros prima la palabra de Dios, prima lo que Dios quiere hacer y cómo Dios revela su palabra a través del Espíritu Santo. Pero el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, no va a poder percibir las cosas porque son cosas espirituales, son cosas del Espíritu de Dios, y para él le van a parecer locura. Cuando la gente escuchó acerca de Noé, que Noé estaba predicando a la gente ese entonces que se arrepintieran para que eviten el diluvio y para que entren y se salven en esa arca, toda la gente se burlaba de él. Y lo tenían en poco, y fue pasando el tiempo hasta que él construyó el arca y hizo entrar a los animales y cerró la puerta. Y cuando comenzó a haber la lluvia, cosa que nunca antes había sucedido, la lluvia era continua, día tras día. Entonces mucha gente comenzó a llamar, a tocar el arca, a tratar de entrar, pero no pudieron hacerlo. Entonces, para mucha gente es locura escuchar la voz de Dios. Para mucha gente es locura dejar las cosas de este mundo, aborrecer el pecado. Para muchos es locura cuando alguien ya no practica el pecado, cuando alguien ya no está en las fiestas, en las diversiones, cuando alguien ya no está viviendo para el sistema de este mundo. Entonces muchos comienzan a tildarlos de loco, mucha gente comienza a burlarse. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales son locura para aquellos que se pierden. Por eso dice la palabra del Señor que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para aquellos que se salvan. También hay algo muy importante que entender, que el hombre espiritual juzga todas las cosas y tiene la autoridad de poder juzgar sobre las cosas, ya que puede ver y puede percibir desde la raíz y no desde las ramas. Una persona espiritual no va a ver las cosas de manera superficial, no se va a ir hacia a atacar los resultados, sino va a ir al comienzo, al origen, va a atacar en donde está la causa del problema. ¿Por qué? Porque es una persona que está entendiendo y recibiendo las cosas espirituales, y estas cosas espirituales vienen reveladas ya en la palabra de Dios. Encontramos en todos los pasajes de la Biblia que Dios nos amonesta a poder apartarnos del pecado, a poder vivir una vida consagrada, que nos exige también que podamos vivir una vida de santidad, una vida de dedicación a Él, pero por otra parte también nos llama a ser luz. Entonces un cristiano, un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo de Cristo va a imitar a Jesús, va a hacer lo que Jesús hizo. Muchas veces van a haber personas que se nos van a oponer. El mismo sistema de este mundo también va a considerar al creyente, al verdadero hijo de Dios, lo va a considerar como una persona disfuncional. Pero eso no debe importar. Aquí lo que debe importar
es de que tú estás cumpliendo la voluntad de Dios. Lo más importante aquí es agradar a Dios, y esto puede ser locura para los demás, como vuelvo a entender, la persona natural, la persona que no tiene a Jesús en su corazón, la persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, no va a poder percibir estas cosas, no va a poder entenderlas. Ahora, en nuestra vida cristiana nosotros vamos a lidiar en la familia. ¿Por qué? Porque en la familia no todos, todavía en muchos casos en las familias, no todos se han convertido, no todos han recibido a Jesús, o quizás muchas personas han recibido de una u otra manera, han escuchado del Evangelio, han recibido parcialmente las cosas espirituales, pero no, aún así con todo eso no logran entender lo que Dios quiere para ellos, y muchas veces ellos de una u otra manera son obstáculos para aquellos que están buscando verdaderamente el reino de Dios. Entonces, si esto es tu caso, si el caso tuyo es que estás recibiendo oposición de personas en tu mismo entorno familiar, la manera más efectiva de poder en cierto modo aplacar esta situación es buscar la dirección de Dios, es orar por aquella persona para que Dios toque su corazón. Recuerda que también nosotros en un tiempo antes no entendíamos las cosas espirituales, nos parecían locura, nos parecían cosas ridículas, nos parecían cosas sin sentido, pero ahora que Dios está revelando a nuestras vidas a través de su palabra, tenemos que también orar por aquellos que no lo entienden, y tenemos que tenerles paciencia, tenemos que orar para que Dios se le revele a su corazón. Yo quiero dejarte con esta palabra, yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que perseveres en el camino del Señor, a que ores. Ora por tu familia, ora por la salvación en tu vecindario, ora por tu iglesia, ora por aquellos que están dirigiendo la congregación. Es importante orar. Hay mucho ataque, mucha actividad espiritual contraria. El enemigo se levanta en contra de la iglesia, y cada vez que el reino de Dios se proclama, cada vez que el reino de Dios comienza a llevarse, se levanta oposición. Esto Jesús mismo lo experimentó cuando Él salía a llevar la palabra. Mucha gente se le oponía, principalmente aquellos que estaban en autoridad y tenían poder. Estamos hablando del poder religioso de ese entonces, y aún el poder político, y mucha gente que se puso en contra de que la palabra de Dios no penetrara. Y hoy en día estamos enfrentando las mismas circunstancias. El enemigo se levanta muchas veces en la misma casa, a veces pone problemas, a veces pone enfermedad. El enemigo trata de una u otra manera obstaculizar que el reino de Dios avance, pero en el nombre de Jesús la persistencia es la clave, es el elemento fundamental, porque el Señor dijo claramente que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muy bien, vamos a terminar este tiempo devocional, y yo quiero animarte a escuchar este consejo. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Amado Dios, queremos darte gracias en el nombre de Jesús. Yo quiero pedirte que tu palabra cada día, Señor, sea transformando los corazones. Señor, tu palabra puedas hacer lo que tiene que hacer, generar vida. Toda oscuridad, toda sombra de muerte, toda enfermedad, toda barrera que quiera impedir que tu palabra avance, Dios mío, en el nombre de Jesús sea quebrado, Señor. Asimismo, Señor, sujetamos a todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesús, y declaramos que el reino de Dios alcanza cada rincón, cada lugar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén y amén. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.